When the trumpet of the Lord shall sound, and time shall be no more, and the morning breaks eternal, bright and fair. When the saved of earth shall gather over on the other shore, and the roll is called up yonder, I'll be there. When the roll is called up yonder, I'll be there. When the roll is called up yonder, I'll be there. Capítulo 16, versículo 30. ¿De qué está hablando aquí Levíticos, hermanos? Está hablando del día de ¿qué? De día de la expiación. Dice, porque en este día se hará expiación por vosotros, para purificaros, y quedaréis limpios de todos vuestros pecados ante el Señor. Nosotros como adventistas del séptimo día, nosotros sabemos que estamos viviendo en el día de ¿qué? En el día de la expiación. Y sabemos que cuando nuestro Señor Jesucristo, hermanos, salga del lugar santísimo, su pueblo, vamos a quedar limpios ¿de qué? De los pecados. Por eso, hermanos, en este estudio de hoy, vamos a llegar a comprender, hermanos, que como pueblo necesitamos realizar una reforma en nuestras vidas. Porque sin ninguna reforma en nuestras vidas, sin un cambio de mentalidad, ni un cambio en nuestra persona, mis queridos hermanos, difícilmente nuestro nombre va a permanecer en el libro de la vida. Estamos viviendo en el día de la expiación. ¿Desde qué año, hermanos? Desde 1844. Estamos viviendo, y como veremos, hermanos, son muy solemnes los días en el que el pueblo de Dios debemos tomar las mejores decisiones, ya sean para vida o para muerte. La decisión es tuya, mi querido hermano. La decisión es tuya. La respuesta que tú le darás al Señor Jesucristo en esta hora. Por eso, hermanos, nuestro tema de ahora, ¿verdad? Día de expiación. Y es muy interesante, hermanos, que nosotros podamos entender el día en el que estamos viviendo. 174 años, hermanos, desde que nuestro Señor Jesucristo entró en el lugar santísimo. Y como pueblo de Dios, hermanos, necesitamos un arrepentimiento profundo. Necesitamos, hermanos, un análisis de nuestra vida, de nuestro corazón, cómo estamos delante de Dios. Porque, hermanos, no vamos a querer, hermanos, nosotros, que nuestro nombre sea borrado del libro de la vida. Porque eso significa que cuando nuestro nombre sea borrado del libro de la vida, ¿eso significa qué? Perdición eterna, muerte eterna. Pero todo aquel, dice la palabra de Dios, que su nombre permanezca en el libro de la vida, ¿tendrá qué? Tendrá la vida eterna. Y tal como sabemos, hermanos, hay un santuario celestial en el que Jesús está ministrando, ¿sí o no? Claro que sí, hermanos. La Biblia así lo enseña, la Biblia así lo dice. Vamos a Hebreos capítulo 8, versículo 2. Hebreos capítulo 8, versículo 2. Para poder entender este asunto, ¿qué es lo que el Señor nos pide y requiere a nosotros hoy en este día, o en el día que estamos viviendo, que es el día de la expiación? Hebreos capítulo 8, versículo 2 dice: ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Y en ese santuario en el que Cristo actúa, mis queridos hermanos, ¿cómo qué? Como sacerdote. Él está como sumo sacerdote, Él está intercediendo por cada uno de nosotros. Es necesario que nosotros comprendamos, hermanos, que tenemos a un gran sumo sacerdote. Gracias. Tenemos a un gran sumo sacerdote, mis queridos hermanos, que está intercediendo por nosotros.
También así leemos el capítulo 8, hermanos, ahí mismo, no más que ahora el versículo 1. Ahora bien, dice, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos que tal sumo sacerdote, el cual se sentó ¿a dónde? A la diestra del trono de la majestad de los cielos. Mis queridos hermanos, Dios, hermanos, usó los servicios ahí realizados para proclamar el evangelio. Así lo enseña la Biblia, Hebreos 4:2. Y vamos a ver qué dice Hebreos 4:2. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos. Exacto. Pero no les aprovechó el oír la palabra, por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Ah, se da cuenta. Dice, porque también a nosotros se nos anunció la buena nueva como a ellos. ¿A ellos cómo se les anunció la buena nueva? Por medio de los símbolos. Por medio de los servicios en el santuario celestial. La sangre que era derramada simbolizaba la sangre de Cristo Jesús, que una vez iba a ser derramada en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros. Y a través de ese simbolismo, dice la palabra del Señor, se les anunció ¿qué? El evangelio. Pero ¿qué pasa? Pero dice que no les aprovechó, dice. ¿Por qué? Por no ir acompañada de ¿qué? De la fe en los que la oyeron. Y eso mismo está pasando hoy en día, mis queridos hermanos, con el pueblo de Dios y con el mundo allá afuera. Todos dicen creer en Cristo, todos dicen ser cristianos, pero realmente tienes fe para creer en el Hijo de Dios y que Él puede perdonar todos tus pecados. ¿Crees realmente, mi querido hermano, mi querida hermana, que el que murió en la cruz del Calvario y derramó su preciosa sangre es aquel que te puede dar la vida eterna? Necesitamos, queridos, tener fe. Necesitamos creer en Jesucristo. Necesitamos creer que tenemos un gran sumo sacerdote que está intercediendo por nosotros, pero que muy pronto dejará ese lugar santísimo. Muy pronto cesará la intercesión. Y cuando eso se termine, mis queridos hermanos, ya no va a haber mediador para la raza humana. Por eso hoy Dios nos está haciendo un llamado. Que si hoy escuchas su voz, no endurezcas tu corazón. Yo no quiero la muerte para el pecador, dice el Señor Jesucristo. Yo quiero que todos se arrepientan y vengan a la vida eterna. Pero ¿cuántos quieren aceptar, mis queridos hermanos, ese regalo de Dios? ¿Cuántos quieren aceptar ese regalo de Dios? Mira cómo están las iglesias. Incluso yo les puedo decir que hermanos que tendrían que estar en este lugar, en este día santo, hoy no lo están. ¿Por qué? ¿Será que la fe en el Hijo de Dios se nos está marchitando? ¿Será que la fe que debe estar fundada en el Hijo de Jesús, en el Hijo Jesús, nomás es una fe pasajera? Si me hace el milagro, creo, y si no me lo hace, pues no creo. Muchos, mis queridos hermanos, de esa manera, así actuamos. Los servicios del santuario terrenal, hermanos, eran como una figura, ¿sí?, que sirvió de ilustración hasta la primera venida de Cristo. Todo el servicio del santuario era una ilustración hasta la venida de Cristo. Vino Cristo y se cesaron todos, ¿qué? Todos los sacrificios. ¿Por qué? Porque el Cordero que quita el pecado del mundo estaba dando su vida y derramando su sangre para expiación de nuestros pecados.
Oh, mis queridos hermanos, así lo enseña la Biblia. Hebreos capítulo 9, del 9 al 10. Leo el versículo 9. Lo cual es símbolo para el tiempo, ¿qué? Presente, hablando de todo el simbolismo del santuario, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica ese culto. Verso 10 dice: ya que consiste solo de comidas y bebidas, de diversas abluciones y ordenanzas acerca de la carne, impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas. Ahora, hermanos, por medio de los símbolos del santuario, de los rituales, Dios se proponía captar la atención de Israel y enfocarlo, mis queridos hermanos, en el ministerio sacerdotal del gran sumo sacerdote Cristo Jesús. Y eso es lo mismo que Dios quiere con nosotros. Él quiere que su pueblo, los que profesamos seguir a Cristo, a través de esas ilustraciones, a través, mis queridos hermanos, del santuario, Él quiere enfocarnos, ¿sí? Él quiere enfocarnos en el ministerio sacerdotal que Cristo está haciendo hoy en el cielo, en el santuario que fue hecho no con manos de hombre, sino que lo levantó ¿quién? Dios mismo. Y ahí es donde Dios quiere que nos enfoquemos. Pero lastimosamente el pueblo de Dios hemos perdido ese enfoque. Lo hemos perdido. Hoy, mis queridos hermanos, el pueblo de Dios en lo que menos piensa es en el día de la expiación. Especialmente estas fechas. Todo es comida, fiesta, parranda, regalos. Si me das un regalo te quiero, y si no, pues no te quiero. ¿Sí o no? Hoy, mi querido hermano, el pueblo de Dios ha perdido el enfoque. Y Dios, a través de todos esos símbolos, Él quiere que su pueblo nos volvamos a enfocar en el ministerio sacerdotal que Cristo está realizando ahorita por su pueblo en el lugar santísimo. ¿Cuántos queremos ser libres de todos nuestros pecados? ¿Cuántos queremos, mis queridos hermanos, que ya no tener relación con el pecado? Entonces necesitamos enfocarnos en el santuario. Necesitamos enfocarnos en la obra de intercesión que Cristo Jesús está haciendo por cada uno de nosotros. El santuario, hermanos, ilustra 3 fases. Y estas son, hermanos. Número 1, el sacrificio sustitutivo. Número 2, la mediación sacerdotal. Porque no hay otro mediador. Solamente Cristo Jesús. Y número 3, la purificación del santuario. La primera fase, hermanos, fue cumplida en la cruz. ¿Sí? La primera fase, el sacrificio sustitutivo, fue cumplida ¿dónde? Fue cumplida en la cruz cuando Cristo murió por los pecados de la humanidad. ¿No le damos gracias a Dios por eso? Oh, mi querido hermano, porque usted y yo no tenemos con qué pagar ese sacrificio. El precio ya está pagado. Por eso, mi querido hermano, lo que a nosotros nos resta es ser obedientes a nuestro Señor Jesucristo. El sacrificio sustitutivo, hermanos, y la intercesión eran algo que ocurría diariamente en el santuario terrenal. ¿Se acuerdan? Diariamente llevaban ¿qué? Llevaban ofrenda, llevaban ¿qué? Corderitos, llevaban, ¿verdad? A que fueran sacrificados. Pero hermanos, una vez al año, el sumo sacerdote participaba de la ceremonia del día de la expiación. ¿Cuántas veces al año? Una.
en la segunda división del santuario, el lugar santísimo, se realizaba una ceremonia, hermanos, de purificación del santuario y del pueblo de Dios. Interesante. La purificación del santuario, hermanos, requería dos machos cabríos, ¿se acuerdan? Requería dos machos cabríos, uno para el Señor y el otro para ¿quién? Para Azazel, que representaba ¿a quién? A Satanás. Y así hoy en día, mis queridos hermanos, al final del tiempo, todos los pecados de la humanidad van a ser imputados ¿en quién? A Satanás. ¿Se dan cuenta por qué es necesario que nosotros podamos comprender todos estos simbolismos? El sumo sacerdote, hermanos, ¿qué hacía? Él sacrificaba, ¿verdad?, el macho cabrillo para el Señor y hacía la expiación. Por el santuario, o sea, equivalente, hermanos, al lugar santísimo, por la tienda de la congregación, el lugar santo, y por el altar, el atrio. Y eso ustedes lo pueden ver, hermanos, en Levíticos capítulo 16 al 20 y también, hermanos, Levíticos 16 al 18. Pero vamos a leer Levíticos, hermanos, a 16, 20. Dice así: cuando hubiere acabado de expiar el santuario, el tabernáculo de reunión y el altar, ¿se da cuenta? Hará traer ¿qué? ¿El macho qué? El macho cabrillo vivo, imagínense. Ahora el versículo 16. Así purificará ¿qué? El santuario a causa de las impurezas de los hijos de Israel, de sus rebeliones y de todos ¿qué? Y de todos sus pecados. De la misma manera hará también al tabernáculo de reunión, el cual reside entre ellos en medio de sus impurezas. Versículo 17 dice: ningún hombre estará en el tabernáculo de reunión cuando él entre a hacer la expiación en el santuario, hasta que él salga y haya hecho la expiación por sí, por su casa y por toda ¿qué? La congregación de Israel. Verso 18. Y saldrá al altar que está delante de Jehová ¿y qué dice? Y lo expiará y tomará de la sangre del becerro y de la sangre del macho cabrillo y la pondrá sobre los cuernos del altar alrededor. El sumo sacerdote, hermanos, tomaba la sangre del macho cabrillo para el Señor, que representaba la sangre de Cristo, y la llevaba ¿a dónde? Al lugar santísimo, para aplicarlos, hermanos, directamente sobre el propiciatorio, o sea, la tapa del arca que contenía ¿qué? Los 10 mandamientos, para satisfacer, hermanos, los requerimientos de la santa ley de Dios. Interesante, hermanos. Esa acción, hermanos, esa acción simbolizaba el precio inconmensurable, hermanos, que Cristo debía pagar por los pecados del mundo. Ahora, hermanos, la pregunta que nosotros debemos de hacernos es: ¿qué vamos a hacer nosotros con ese sacrificio o con ese precio que Jesús pagó en la cruz del Calvario? ¿Qué vas a hacer tú, mi querido hermano? ¿Qué voy a hacer yo? Como pueblo de Dios, mis queridos hermanos, necesitamos nuevamente enfocarnos en el tiempo en el que estamos viviendo, en el día de la expiación. Como les decía, esa acción simbolizaba el precio, hermanos, inconmensurable que Cristo debía pagar por los pecados del mundo. Y revelaba, hermanos, revelaba el deseo de Dios de que el ser humano estuviese reconciliado con Él. Y Dios quiere, mi querido hermano, Dios quiere que hoy tú te reconcilies con Él. Y de la única manera que el ser humano nos podemos reconciliar con Dios es a través
de nuestro Señor Jesucristo, de nuestro gran sumo sacerdote, el cual está intercediendo por cada uno de nosotros. No hay otro mediador, mis queridos hermanos. No hay otro al que usted y yo podamos ir. Solamente a Jesús. Solamente a Jesús. Y de la manera, mis hermanos, como se los digo, la única manera que usted y yo nos podemos reconciliar con Dios es a través o aceptando el sacrificio de Jesús realizado por usted y por mí en la cruz del Calvario. Es la única manera. Así, hermanos, el sumo sacerdote hacía expiación por el santuario y también por el pueblo, efectuando la purificación de ambos. Cristo quiere que nuestra vida sea una vida pura. Él quiere, mis queridos hermanos, que nosotros ya dejemos de jugar al cristiano. Él quiere que vivamos una vida santa, una vida íntegra, una vida, mis queridos hermanos, que donde quiera que usted y yo vayamos, la gente pueda ver que en realidad somos hijos de Dios. Que donde quiera que estemos, la gente pueda dar testimonio, mis queridos hermanos, que usted y yo somos verdaderos discípulos de Cristo Jesús. Y eso es lo que quiere también Dios para ti, mi querido joven. Que donde quiera que tú estés, que tú puedas ser una luz para otros jóvenes. Que tú puedas traerlos a los pies de Cristo. Oh, mis queridos hermanos, vamos a leer Levíticos, hermanos, capítulo 16, nuevamente. Verso 16. Así purificará el santuario a causa de las impurezas de los hijos de Israel, de sus rebeliones y de todos, ¿qué? Sus pecados. De la misma manera hará también al tabernáculo de reunión, el cual reside entre ellos en medio de sus impurezas. Verso 17, ningún hombre estará en el tabernáculo de reunión cuando él entre a hacer la expiación en el santuario, hasta que él salga y haya hecho la expiación por sí, por su casa y por toda la congregación de Israel. Verso 18, saldrá al altar que está delante de Jehová y lo que... y lo expiará y tomará de la sangre del becerro y de la sangre del macho cabrillo y la pondrá sobre los cuernos del altar. El verso 19 dice, y esparcirá, dice, sobre él de la sangre con su dedo 7 veces y lo limpiará y lo santificará de las inmundicias de los hijos de Israel. Verso 20, cuando hubiere acabado de expiar el santuario y el tabernáculo de reunión y el altar, hará traer al macho cabrillo, ¿qué? Vivo. Después, representando a Cristo como mediador, el sumo sacerdote, ¿qué hacía? Después de que el sumo sacerdote representaba a Cristo como el mediador, tomaba, ¿verdad?, sobre sí mismo los pecados que habían contaminado el santuario. ¿Y qué hacía? Los transfería al macho cabrillo, el día Azazel, que era llevado, ¿se acuerdan a dónde? Al desierto, fuera del campamento. Esa acción, mis queridos hermanos, esa acción purificaba los pecados del pueblo, pues habían sido transferidos simbólicamente de los creyentes arrepentidos, ¿a dónde? Al santuario por medio de la sangre y de la carne de los sacrificios del ministerio diario de perdón. Y eso mismo, mis queridos hermanos, se va a hacer al final. Todos los pecados, mis queridos hermanos, van a ser transferidos ¿a quién? A Azazel, que representa al diablo. Y de esa manera se le va a dar por cumplido, ¿verdad? O se le va a dar, mis queridos hermanos, o ya no vamos a tener relación contra el pecado, con el pecado. Es interesante que nosotros, hermanos, podamos entender eso. Por ese ritual, el santuario era purificado y preparado para la obra
de un año más de ministerio. Por ese ritual, hermanos, ¿verdad? El santuario era purificado y preparado para la obra, hermanos, de un año más de ministerio. Eso ustedes lo pueden seguir leyendo, hermanos, para aprovechar el tiempo, de Levítico 16, del 16 al 20 y del 30, y el 30 al 33. Era de esa forma que se realizaba el ajuste de cuentas entre Dios y su pueblo. Ahora usted va entendiendo más o menos por qué debemos de enfocarnos nuevamente en el santuario, en los símbolos, en el simbolismo que se usó allá en el santuario terrenal. Porque de esa manera, hermanos, de esa manera que se realizaban los sacrificios, que se hacían las cosas en el santuario terrenal, es lo que hoy mismo se está haciendo. De esa manera, hermanos, el día de expiación o el día de la expiación ilustra el proceso de juicio que enfoca la eliminación del pecado. ¿Cuánto le damos gracias a Dios, hermanos? Que tenemos a un sacerdote, a un gran sumo sacerdote en el santuario celestial, intercediendo por su pueblo. Mis queridos hermanos, la puerta de la gracia todavía está abierta, pero va a llegar el momento en que la puerta de la gracia se va a cerrar. Nuestro Señor Jesucristo, hermanos, llegará el día que nuestro Señor Jesucristo se quitará las ropas sacerdotales, dejará caer el incensario y pronunciará las palabras: hecho es. El que es justo, siga siendo justo. El que es malo, siga siendo malo. Ahora, mis queridos hermanos, ¿cómo está nuestra vida delante de Dios? ¿Cómo estamos delante de Dios nosotros en este momento? ¿Será que si Cristo en este momento, mis queridos hermanos, dejara el lugar santísimo, se quitara las ropas sacerdotales y pronunciara las palabras: el que es justo siga siendo justo y el que es malo siga siendo malo, ¿en qué lado estuviéramos nosotros? ¿A dónde tú y yo estuviéramos en este momento? ¿Será que nuestra vida, mis queridos hermanos, va de acuerdo a las exigencias y a la obediencia de Dios? ¿O todavía estamos vacilando entre dos señores? Tenemos que tomar una decisión: o le servimos a Dios o sigámosle sirviendo a Baal. Baal tiene todos los placeres del mundo. Baal tiene todas las festividades del mundo, que lastimosamente hoy el pueblo de Dios dicen seguir a Cristo, pero en realidad están siguiendo fiestas y ceremonias y ritos humanos. Hoy el pueblo de Dios, mis queridos hermanos, en vez de que su atención esté enfocada en el santuario celestial, está enfocada, mis queridos hermanos, en esa celebración pagana que es la Navidad. Porque en realidad, mis queridos hermanos, Jesucristo no nació el 25 de diciembre. ¿Quién nació el 25 de diciembre? Tamuz. Y todavía el pueblo de Dios, sacando en sus revistas, sacando por internet, celebremos un Dios en pañales. ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza para el pueblo de Dios! Aquellos que decimos esperar a nuestro Señor Jesucristo. Y el pueblo de Dios, en vez de enfocarse en el sacrificio que Jesús está haciendo ahorita por la expiación de nuestros pecados, enfocándose, mis queridos hermanos, en regalos, en comilonas. Ya no es tiempo, pueblo de Dios, de estar jugando al cristiano. Es tiempo de volvernos a Jesús.
Es tiempo de enfocar nuestra mirada en el gran sumo sacerdote, en aquel, mi querido hermano, que en realidad merece toda la gloria y toda la honra, en aquel que un día vino en este mundo y derramó su sangre preciosa para limpiarnos de todos nuestros pecados. Pero parece que el pueblo de Dios no lo entendemos. No lo entendemos. La expiación, hermanos, que era realizada en ese día, anticipaba, escuche bien, anticipaba la aplicación final de los méritos de Cristo, que eliminarían por toda la eternidad la presencia del pecado y obtendrían la reconciliación plena del universo en un solo gobierno armonioso bajo la dirección de Dios. Y ese es el plan de Dios, hermanos. El plan de Dios es reconciliar a todo el mundo. Pero para que Dios pueda reconciliar a todo el mundo, ¿qué necesitamos hacer nosotros? ¿Qué decíamos hoy en la mañana? También necesitamos hacer nuestra parte. Necesitamos venir a Jesús. Necesitamos aceptar su sacrificio en la cruz del Calvario. Por lo tanto, hermanos, los acontecimientos que ocurrían durante el día de expiación ilustran las tres fases del juicio final de Dios. El juicio preadvenimiento, es decir, el juicio anterior al advenimiento de Cristo, el inicio durante el milenio y el juicio ejecutivo que ocurría o que va a ocurrir a final del milenio. Ahora la pregunta, hermanos, que quiero hacerles es esta. ¿Cuántos de nosotros queremos estar en esa última fase? En el juicio ejecutivo de Dios. Lastimosamente, así como va el pueblo de Dios, con su mundanalidad, con tanta fiesta, para allá va, para allá vamos. Para allá va el pueblo de Dios. ¿Cuándo, pueblo de Dios, nos vamos a reconciliar con nuestro Dios? En ese juicio ejecutivo, mis queridos hermanos, se va a dar la sentencia. Y la sentencia va a ser, mis queridos hermanos, una muerte eterna. Dice la palabra de Dios que el lago de fuego fue preparado ¿para quién? Para el diablo. ¿Y quién? Entonces no fue preparado para nosotros. Pero nosotros mismos, con nuestras actitudes y con nuestro alejamiento que tenemos con Dios, nosotros pensamos, hermanos, que con venir los sábados a la iglesia, con venir aquí y calentar un ratito las bancas, ya la tenemos hecha. Pero ¿qué tal nuestro carácter? ¿Qué tal nuestra vida fuera de la iglesia? Acá venimos a la iglesia con las corbatas, venimos bien bonitas, hasta bien peinaditos. Pero allá afuera, ¿qué dice nuestra vida? ¿Qué dicen las demás personas de cada uno de nosotros? ¿Será, mis queridos hermanos, que nuestra vida habla de lo que realmente profesamos nosotros? ¿Será que nuestra vida da testimonio, mis queridos hermanos, de que somos realmente nacidos de Dios? Porque si no es así, mis queridos hermanos, necesitamos nacer de nuevo. Hoy que todavía la puerta de la gracia está abierta. Hoy que todavía tenemos al gran sumo sacerdote. Por eso dice la palabra de Dios: hijitos míos, si alguno hubiere pecado, ¿qué dice? Abogado tenemos. ¿Para quién? Para con el Padre. Mi querido hermano, nunca ningún ser humano ha podido ir tan lejos que no pueda regresar a los pies de Cristo Jesús.
Todavía está la sangre de Jesús para limpiarnos a cada uno de nuestros pecados. Pero necesitamos venir a Él. Muchas personas dicen, pero si Dios es amor y si Dios existe, ¿por qué hay tanta maldad en el mundo? Pero ¿sabes cuál es la respuesta? Dios existe, mi querido hermano. El problema es que la gente no quiere venir a Él. Ese es el gran problema. Los seres humanos somos de muchas excusas simplemente para no comprometernos con Dios. Por lo tanto, hermanos, como les estaba diciendo, los acontecimientos que ocurrían durante el día de la expiación ilustran esas tres fases. Y yo te aseguro, hermanos, que no vamos a querer estar en esa última fase. Porque en esa última fase es donde se va a dar la sentencia. El lago de fuego, que fue preparado, dice la Biblia, para el diablo y sus ángeles. Pero allá queremos ir el montón también detrás de él, con nuestra vida pagana que llevamos, con nuestra mundanalidad, con nuestro desorden de vida. El sábado le servimos a Dios, y los demás días venimos los sábados y parece que hasta alitas y una arriolita tenemos en la cabeza. Pero salimos, se acaba el sábado y nos salen los cuernos. Así somos los seres humanos. Con eso yo no estoy diciendo que el diablo tiene cuernos. Es una ilustración. La profecía, hermanos, de Daniel 8:14, junto con Levítico 16, eso ustedes lo pueden estudiar, hermanos. La profecía de Daniel, ¿qué? 8:14, junto con Levítico 16 y Apocalipsis 22, 10 y 12, nos dice que estamos viviendo en el momento del antitípico día de la expiación. La profecía, hermanos, de las 2300 tardes y mañanas señala el día 22 de octubre de 1844 como el inicio del ministerio sumo sacerdotal de Cristo en el lugar santísimo. Y si usted saca la cuenta, hasta esta fecha van como 174 años que Cristo está intercediendo por usted y por mí. ¿Y qué estamos haciendo como pueblo de Dios? ¿Qué estamos haciendo como pueblo de Dios? Jóvenes, ¿qué estás haciendo para Jesús? ¿Cómo está tu vida delante de Dios? Padres, ¿cómo estamos enseñando a nuestros hijos? ¿Por qué camino los estamos llevando? Oh, mis queridos hermanos, ese ministerio, como ya fue, como lo hemos venido analizando, era prefigurado por la administración del sumo sacerdote en el santuario terrenal durante el día de la expiación. Ahora, hermanos, la pregunta es, y aquí vamos a entrar ya en materia. La pregunta es, hermanos, ¿cómo usted y yo debemos prepararnos para el día de la expiación? ¿Cómo usted y yo debemos de prepararnos para el día de la expiación? Celebrando Navidad, celebrando fiestas paganas, dándole a nuestros hijos todos los que ellos quieren, para que el día de mañana, ¿verdad?, le den una cachetada y se olviden de usted. La proximidad, hermanos, del día de la expiación requeriría, escuche bien, una preparación especial del pueblo de Israel. ¿Se acuerdan ustedes cómo el pueblo de Israel se preparaba?
Dios mismo lo ordenó, hermanos. Y vamos a leerlo. Levíticos capítulo 23. Regresemos a Levíticos 23. Y vamos a ver, hermanos, cuál es la verdadera preparación que Dios quiere de usted y yo, de su pueblo, en este día de la expiación en el que estamos viviendo, en que nuestro abogado es Jesucristo. Levítico 23, versículos 27 al 32. Dice la palabra del Señor así: a los 10 días de este mes séptimo será día ¿qué? De expiación. ¿Qué dice? Tendráis ¿qué? Santa convocación. Mis queridos hermanos, en vez de estar perdiendo el tiempo, deberíamos de estar reunidos en los días de convocación en el templo, buscando a nuestro Señor Jesucristo con lágrimas y con temblor. Porque el día se acerca en que vamos a querer buscar al Señor Jesucristo y ya no va a ser encontrado. Pero sigue diciendo: tendréis santa convocación y afligiréis, ¿qué dice? Vuestras almas y ofreceréis ¿qué? Ofrenda encendida a Jehová. Verso 28. Ningún trabajo haréis en este día, porque es día de ¿qué? De expiación, para reconciliaros delante de Jehová vuestro Dios. Verso 29. Porque toda persona que no ¿qué? Que no se afligiere en este mismo día, será ¿qué? No será, mis queridos hermanos, que eso mismo va a ocurrir con muchos de nosotros del pueblo de Dios. Que porque por no querer estar afligiendo nuestras almas delante de Dios, por estar pensando en las cosas del mundo, por estar pensando, mis queridos hermanos, en las ganancias mundanales, ¿no será que muchos vamos a ser cortados del pueblo de Dios? Muchos jóvenes van a ser cortados del pueblo de Dios. Verso 30 dice: y cualquiera persona que hiciere trabajo alguno en ese día, yo destruiré a tal persona de entre su pueblo. Mis queridos hermanos, ese día era dedicado a una profunda reflexión. Y así es como debemos de estar nosotros, el pueblo de Dios, reflexionando en nuestra vida. ¿Cómo está nuestro corazón delante de Dios? No reflexionando a ver qué regalo voy a regalar el 25 de diciembre. ¿Saben de dónde salió la cruz? De ahí mismo, de Tamuz. Lean la historia. Esa cruz que hacen así es una cruz invertida. Cuando se persignan, es una cruz invertida. O en las iglesias del pueblo de Dios, a la que está más adornada de ese ídolo que se llama árbol de Navidad. ¿Hasta dónde vamos a llegar nosotros, el pueblo de Dios? Démosle gracias a Dios, hermanos, que llegamos nosotros a comprender que todo eso es idolatría. Esto, hermanos, esa reflexión profunda se realizaba con una intensidad especial. Y nosotros ya con 1 hora, 2 horas que estamos en el templo ya nos queremos ir. Con 2 minutos que estamos orando, ya nos queremos levantar porque ya nos duelen las rodillas. Cesaban todas las actividades. El pueblo ayunaba. Escuche bien, el pueblo ayunaba y se dedicaba a la oración en sincero arrepentimiento. Pero hoy el pueblo de Dios ya no queremos ayunar. Ya no queremos orar. Y así decimos que estamos esperando a nuestro gran sumo sacerdote descender del cielo. Escuchen lo que dice la mensajera del Señor, hermanos. Cristo en su santuario, página 95, o el título, el glorioso templo del cielo. Toda la ceremonia estaba destinada a agravar en los israelitas la santidad de Dios y su odio
¿Qué es lo que estaba grabada en toda la ceremonia? ¿Qué dice la mensajera del Señor? La santidad de Dios y su odio. Mis queridos hermanos, debemos de odiar el pecado. Debemos buscar la santidad, y sin la cual nadie vamos a ver a Dios. ¿Se da cuenta? Y además dice, hacerles ver que no podían ponerse en contacto con el pecado sin contaminarse. ¿Ponemos eso en práctica? Ahí viene la festividad del 25 de diciembre, pero tenemos muchos amigos. ¿Será que el pueblo de Dios nos vamos a separar de esa festividad? ¿Será que el pueblo de Dios, mis queridos hermanos, vamos a dejar de entrar en lugares donde el Espíritu de Dios no entra? Escuchen lo que dice, y además hacerles ver que no podían ponerse en contacto ¿con quién? Con el pecado sin contaminarse. Y no me diga, mi querido hermano, que cuando va a esos lugares, los que van a esos lugares, no se contamina con el pecado. Hay muchos adventistas del séptimo día que les gusta ir a la playa. Y no me diga, mi querido hermano, que la vista no se le va a voltear a donde andan las muchachas con los trajes de baño. ¿Me explico? Mis queridos hermanos, necesitamos hacer una reflexión profunda en nuestra vida. Se requería que todos, dice, afligiesen sus almas mientras se celebraba esa obra de expiación. Y déjame decirte, hermano, que Jesús todavía no ha salido del lugar santísimo. Entonces, por consiguiente, necesitamos seguir hasta este momento afligiendo nuestras almas, buscando al Señor en ayuno y en oración, buscando la santidad y separándonos, mis queridos hermanos, de toda contaminación del pecado. Pero de la única manera que vamos a poder vencer es a través, mi querido hermano, de la oración, del ayuno y de la comunicación que usted y yo tengamos con nuestro Dios. Se debía dejar de lado toda, ¿qué dice? Toda ocupación. Pero ¿qué pasa hoy en día? El pueblo de Dios, mis queridos hermanos, hay adventistas del séptimo día que trabajan en sábado. Yo conozco varios, no doy su nombre por respeto a su persona, pero se van a perder si siguen violando el santo mandamiento de nuestro Dios. Las ocupaciones mundanales, mis queridos hermanos, tienen al pueblo de Dios tan ocupado que a la iglesia en sábado o donde se tienen que reunir llegan tarde a los cultos. ¿O estoy mintiendo? El pueblo de Dios necesitamos volvernos a enfocar, mis queridos hermanos, en el santuario. Necesitamos enfocarnos en la obra intercesora que Cristo está haciendo por cada uno de nosotros. Y toda la congregación de Israel debía pasar el día en solemne humillación ante Dios. Pero hay quienes de nosotros, hermanos, que pasa todo el día y ni siquiera un capítulo de la Biblia leemos. ¿Sí o no? Pero no le vaya a vibrar o sonar ese celular que parece que hasta lumbre lleno aquí hasta. ¿No es cierto o no es cierto? Oh, mis queridos hermanos, con oración, ayuno y profundo escudriñamiento del corazón. ¿Por qué? Porque dice la palabra de Dios que el corazón del hombre es ¿qué? Es perverso, es mentiroso. ¿Quién lo va a conocer? El único que lo conoce es Dios.
El único que sabe si tú y yo le estamos mintiendo es Él. Por eso, mi querido hermano, necesitamos ¿qué? Escudriñarlo. Si es cierto que yo estoy en este lugar porque realmente amo a Dios y quiero mi salvación. Pero muchas de las veces, mi querido hermano, con nuestro testimonio estamos diciendo que estamos lejos de la presencia de nuestro Dios. Necesitamos volver y enfocarnos en el santuario, en el día de la expiación, en el cual estamos viviendo como pueblo de Dios. Los jóvenes necesitan enfocarse, mis queridos hermanos, en la obra mediadora que Jesús está haciendo en el lugar santísimo. Y esa va a ser la única manera que los jóvenes y niños van a poder vencer las tentaciones del enemigo. Y nosotros como padres necesitamos enfocarnos en esa obra, en el lugar santísimo, para poder encaminar a nuestros jóvenes, a nuestros niños, hacia la patria celestial. Oh, mis queridos hermanos, de la misma forma, de esa misma forma, de ese consejo de la mensajera del Señor, hoy vivimos en el gran día de la expiación antitípico. Así como era requerido, hermanos, de los israelitas que afligieran su corazón en ese día, Dios requiere que su pueblo hoy experimente un arrepentimiento sincero de corazón. Y no solo su pueblo, sino todo aquel que escuche el mensaje de la verdad eterna. El evangelio eterno, que es salvación para todo aquel que en él cree. Pero ¿cómo estamos, hermanos? Necesitamos purificar nuestro corazón. Todos, hermanos, todos los que desean mantener su nombre, todos los que deseemos mantener nuestro nombre en el libro de la vida, debemos rendir cuentas con Dios y con sus semejantes durante este tiempo en que se está realizando el juicio de Dios. Necesitamos ponernos a cuenta con mi hermano y con mi hermana. Necesito reconciliarme con aquel que me ha maldecido. Necesito reconciliarme con aquel que me ha peleado. Necesito dejar de ser chismoso. Necesito reconciliarme con mis semejantes. Necesito, como estamos hablando hoy en la mañana, en la lección de escuela sabática, ¿de qué me va a servir saber toda la profecía? ¿De qué me va a servir saber todo? Si no tienes amor, si no tengo amor, vengo a ser nomás como un metal que suena. Por eso Dios nos está llamando a nosotros hoy en día, en esta mañana, a que nos reconciliemos con nuestros semejantes y que nos reconciliemos con Dios. Por eso dice Apocalipsis 14:7, mire lo que dice Apocalipsis 14:7. Ya casi terminamos, hermanos, no se me desesperen. Apocalipsis 14:7 dice, diciendo a gran voz, temer a Dios y ¿qué? Y darle gloria. ¿Por qué? Porque la hora de su juicio, mi querido hermano, la hora del juicio del Señor empezó en 1844. Y desde entonces estamos siendo ¿qué? Juzgados. El juicio empezó primero ¿por quiénes? Por los muertos. Y dice la mensajera del Señor que nadie sabe cuándo el juicio de los vivos va a comenzar. Pero mi querido hermano, si comenzara hoy, ¿cómo está tu vida delante de Dios? Querido joven, ¿cómo está tu vida delante de Dios? Ya los niños, los más grandes, ¿cómo está su vida delante de Dios? Oh, mi querido hermanos, dice, porque y dale gloria, perdón por mi voz, hermano, y dale gloria, porque la hora de su juicio, ¿qué?
ha llegado y adorar a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y la fuente ¿de qué? Y entonces, mis queridos hermanos, ¿a dónde está el pueblo de Dios en su día santo? Adorando al Creador del cielo y de la tierra en este día. ¿Por qué hay tantas bancas vacías? ¿No creen, hermanos, que deberíamos realmente reconciliarnos con Dios en esta hora? Saben, hermanos, que en consonancia, hermanos, con la purificación de Cristo, o que Cristo está realizando en el santuario celestial ahora, se espera que por su poder purifiquemos el templo del alma de toda contaminación moral y de toda mancha de pecado. ¿Qué miras a través de la televisión? ¿Qué miras a través de la internet? Son cosas, hermanos, que debemos nosotros ponernos a meditar. Hay creyentes, hermanos, que viven ahora como si la vida fuera una fiesta. Así vive mucho del pueblo de Dios, como si la vida fuera una fiesta, desperdiciando los recursos y el tiempo en actividades sin sentido, y muchas de ellas incluso pecaminosas. Y así vivimos el pueblo de Dios hoy en día. Gastamos los recursos que el Señor nos pone en nuestras manos para andar celebrando fiestas paganas. Pero para la obra del Señor, ahí ya nadie hablamos, ¿verdad? Así estamos el pueblo de Dios, hermanos. Así estamos el pueblo de Dios. Por eso, hermanos, no hay duda que debemos experimentar la alegría cristiana en nuestra vida, ¿sí o no? Los cristianos debemos ser alegres. Los cristianos no debemos de andar con el ceño fruncido. Donde quiera que vayamos, el cristiano que estemos pasando por problemas, por angustias y por necesidades y enfermedades, pero debemos siempre darle la gloria y la honra a nuestro Dios. Pero debemos estar plenamente conscientes de que estamos viviendo en el día de la expiación antitípico y por lo tanto, hermanos, estar en solemne humillación delante de Dios, en oración, en ayuno y un profundo análisis de nuestro corazón. Para nosotros se nos olvida. Vivimos en un profundo festín allá afuera. Y así vivimos el pueblo de Dios. No puede haber fiesta que no se va a celebrar el mundo, que el pueblo de Dios tiene que estar presente. Y después nos quejamos porque nuestros hijos son mundanos. Después nos quejamos porque no nos podemos enfocar en las cosas de Dios. Gastamos los recursos que deberían de usarse para la obra del Señor. Y los recursos los ocupamos en esta fecha, el pueblo de Dios, para comprar regalos y esto y lo otro, pero no es el plan de Dios. No hay margen, hermano, para perder tiempo. No podemos estar perdiendo el tiempo. No podemos permanecer, hermanos, ajenos a lo que está sucediendo en el santuario celestial. Si somos el pueblo de Dios, debemos reconocer la obra mediadora que Cristo está haciendo en el lugar santísimo. Y hasta entonces vamos a reconocer, mis queridos hermanos, que tenemos un gran compromiso hoy con nuestro Dios. Porque el pueblo de Dios hemos perdido el enfoque, hermanos, del santuario. Lo hemos perdido. Necesitamos regresar, hermanos, a enfocarnos. Nuestro estilo de vida debe estar en armonía con los tiempos proféticos en los que estamos viviendo.
Así debe estar nuestro estilo de vida. Pero el estilo de vida de muchos de nosotros se apega a los tiempos, pero a los tiempos mundanos. ¿Y cómo debemos estar preparándonos? En oración ahora mismo. Mi querido hermano, déjame decirte, tú puedes pedir perdón por tus pecados y reclamar las promesas de Dios. Ante todo, mi querido hermano, reclama aquellas que prometen el poder de lo alto para vencer todo hábito pecaminoso, todo pensamiento impuro, toda mancha de pecado que pueda estar contaminando tu vida. Esto es vivir de forma cabal, hermanos. El antitípico día de la expiación. No en fiestas mundanales, no en deportes, no viendo películas, no viendo novelas. Por eso, como te dije al principio, si Jehová es tu Dios, sírvele a Él de todo tu corazón. Pero si Baal es tu Dios, sigue adelante. El lago de fuego te espera y allá te va a estar recibiendo el diablo y sus ángeles te va a agarrar de la mano para lanzarte más rápido. Mis hermanos, que Dios nos ayude como pueblo y que podamos reconocer que nuestro Jesús pronto saldrá del lugar santísimo. Y que si nuestro nombre permanece en el libro de la vida, vamos a tener la vida eterna. Y este no solo es un llamado para el pueblo de Dios a que nos enfoquemos nuevamente en el santuario celestial. Es un llamado también para todo aquel que todavía no ha hecho su decisión, pero que Dios le está hablando y le está diciendo: hijo mío, ¿por qué vives lejos de mí? Yo no quiero tu muerte. Hoy es el día, mi querido hermano, que podemos reconciliarnos con Dios. ¿Cuántos lo creen así? ¿Cuántos estarían dispuestos de decirle en esta mañana al Señor Jesucristo: Señor, reconozco que debo de enfocarme en la obra mediadora que tú estás haciendo hoy en el santuario celestial? ¿Cuántos estarían dispuestos? Hermano, yo estoy dispuesto. Yo no quiero que mi nombre, sea borrado del libro de la vida simplemente por falta mía. ¿Cuántos de los jóvenes aquí quieren decirle al Señor: aquí estoy? Oh, mi querido, ¿cuántos de los niños le quieren decir al Señor: Señor, ayúdame en mi crecimiento espiritual, en mi crecimiento como niño, a poder enfocarme en tus cosas? Oh, mis queridos hermanos, hay una gran obra que hacer, ¿sí o no? Dejemos la mundanalidad, hermanos. Deja que los muertos entierren a sus muertos. Sigue a Jesús. ¿Cuántos estarían dispuestos, hermanos, a que nos arrodilláramos? Y allí en lo que oremos, hermanos, los que puedan arrodillarse, dile al Señor: Señor, yo me he alejado, he perdido mi enfoque, pero yo quiero recuperarlo. ¿Estarías dispuesto, hermano, a que orarle al Señor y decirle: Señor, aquí estoy? Vamos a arrodillarnos, hermanos, y vamos a orar. Padre nuestro que estás en el cielo, alabado y glorificado sea tu nombre. Mi Dios, como pueblo reconocemos que hemos perdido el enfoque, Padre, de la obra de expiación que tú estás haciendo en el lugar santísimo. Pero en este día, mi Dios, queremos pedirte perdón. Queremos pedirte, Padre, que podamos ser reconciliados con Dios. Reconocemos, mi Dios, que a veces nos alejamos de ti. Pero hoy, Padre,
que todavía la puerta de la gracia está abierta, venimos de rodillas pidiendo el perdón de nuestros pecados. Padre celestial, perdona a todo tu pueblo en la faz de la tierra. Ayúdanos, Padre celestial, a volver nuestros ojos hacia ti. Mi Dios, mira a cada niño, mira a cada joven, Padre celestial. Que ellos también puedan enfocarse en la obra de mediación que tú estás haciendo en este momento. Ayúdanos a nosotros como padres a poderlos enfocar, Padre, a esa gran obra de nuestro gran sumo sacerdote. Padre, perdona mis pecados y los pecados de tu pueblo. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.